vez que subo a este lugar, inevitablemente recuerdo las palabras de nuestro hermano Alfredo, que mencionó en alguna ocasión respecto al estar aquí. Él decía que estar aquí le producía miedo, que le daba temor estar en este púlpito, y hoy yo doy gracias a Dios porque me ha permitido experimentar y entender en reverencia y en obediencia al Señor de qué se trata este miedo. No se trata del tipo de miedo que viene relacionado con el pánico escénico. Gracias a Dios me dio unos padres que a través de la repetición continua de todo aquello que me daba temor, hacían que esto se fuera. Tampoco se trata del temor que te da cuando tienes que exponer y olvidaste preparar tu tema, o llegaste y de plano se te olvidó todo y estás haciendo tiempo para ver si lo recuerdas. Se trata de un temor que, si yo pudiera describirlo, está en Proverbios 8, versículo 13. La palabra del Señor dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Cuando leía este pasaje, es que me daba cuenta que precisamente estas palabras estaban hablando de mí, me estaban describiendo a mí. Estaban hablando de la soberbia como algo que yo poseo en mi interior, como la arrogancia, que algo también existe dentro de mí, como el mal camino y la boca perversa que a veces están en mi ser. Y estaban describiendo a una persona que, teniendo estas características, nunca podría estar en este lugar. Independientemente de lo mucho que se preparara o de lo habilitado que pudiera estar, no podría tener acceso a estar en este lugar. Pero es a través del Señor que alguien como yo, sin ningún merecimiento, puede, por medio del temor a Dios, ser bendecido y utilizado como una herramienta útil en las manos del Maestro. Oremos por ello. Señor, Dios Todopoderoso, doy gracias porque no haya podido escapar de tu búsqueda, porque tú nos has encontrado y has predestinado nuestros corazones para que podamos creer en ti. Hoy reconozco delante de ti mi pecado y entiendo que eso conlleva un juicio y una condenación por la falta de mi fe. Pero hoy creo en Jesús como tu Hijo, que fue entregado, que fue puesto en la muerte por causa de nuestros pecados, que fue Él quien sufrió el castigo que yo merecía, para que hoy pueda tener una vida renovada y para que pueda así tener acceso también a una vida eterna. Tomo esto como promesa dentro de mi corazón y te reconozco a ti como mi Señor. Te doy gracias, Padre, por haberme perdonado y por la promesa de que siempre, en todo momento, has de estar conmigo. Te doy gracias en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús. Amén. Hubo un tiempo, no hace mucho, que esto de lo que les estoy hablando no estaba cerca de mi cabeza y mucho menos estaba cerca de mi corazón. En aquel entonces yo estaba ocupado en cosas mucho más importantes que preocuparme por la relación que yo podía tener con Dios. Y también estaba convencido que Dios seguramente estaba ocupado en cosas mucho más importantes de ver cómo andaba yo. Seguramente Él estaba ocupado en temas como las guerras, como el sufrimiento del mundo, como el hambre, como la pobreza. Podía decir que en aquel entonces la llevaba bien con Dios. Él no se metía conmigo, yo no me metía con Él. En aquel entonces, como ya he dicho, mi persona tenía asuntos muy importantes que atender. Tenía que comenzar a pensar en una maestría, porque ya con la carrera no alcanzaba para ser alguien en la vida. Tenía que mantener un estatus
en mi trabajo y socializar si lo que quería era prosperar. Tenía que empezar a ver la posibilidad de comprarme un departamento o una casa, porque era ya tiempo de comenzar a hacerme de mis cosas. Tenía que ocuparme de mi familia y de mis amigos, porque eran ellos los que al final de todo iban a quedar. Tenía que definir cómo y con quién me iba a casar, porque debo de reconocer que en aquel tiempo las cosas con mi esposa no andaban muy bien y para ser honestos ya se me estaba pasando el tren. Como verán, todo esto que acabo de contarles exigía al 100% mi atención, mi dedicación, mi energía, pero sobre todo mi fe. Mi fe estaba puesta en estas cosas. Y hoy en día esto pasa en todo el mundo. Existe gente que define sus vidas a partir de aquello que quiere lograr o de a partir de aquello en lo que quiere llegar a convertirse y cómo tiene que lograrlo. Los deseos de conseguir esto se graban en su mente y se cimentan como algo que tiene que conseguirse, poniendo su fe en alcanzar todo eso. Voy a ofrecerles de antemano una disculpa, porque esto no se trata de un monólogo acerca de mi persona. En un momento voy a ir a cosas mucho más importantes que lo que era yo, pero quiero pedirles un poco de su paciencia, porque es a ese punto a donde quiero llegar. La primera vez que yo de alguna manera me acerqué con inquietud, con curiosidad a esta iglesia, porque ya lo he contado antes, pero lo debo de volver a hacer. Yo empecé a venir acá más para que me dejaran de insistir de que viniera acá. Y me paraba a la orilla, casi pegadito a la puerta, para evitar que el hermano Paco o que Robert me alcanzaran y pudieran tener tiempo de platicar conmigo. Yo creo que deben de haber sido unas 5 o 6 ocasiones, pero gradualmente algo fue pasando y en algún momento algo despertó mi curiosidad. Y yo me acerqué con una pregunta que yo sentía que era básica, que tenía que hacer y que necesitaba entender para saber si a partir de la respuesta yo estaba en el lugar correcto. Y era una pregunta importante. Sin embargo, la expectativa que yo tenía sobre la respuesta que iba a recibir estaba muy lejana de estar acertada. Recuerdo que me acerqué a Natán en aquella ocasión. Él estaba en la biblioteca y le pregunté de qué trataba el cristianismo, o mejor dicho, qué tenía que hacer yo para ser cristiano. Yo en ese tiempo no tenía ninguna referencia clara o cimentada de ningún tipo de religión. Mi abuelo paterno fue una persona que se congregaba en una iglesia católica y que era muy devoto a su congregación. Recuerdo que iba a veladas donde se la pasaban rezando y a congregaciones que se hacían en diferentes partes de México, pero yo no tenía nada claro. Entonces, lo que yo esperaba como respuesta ante esta pregunta que yo le hacía a Natán era, pues, ¿cuáles son los requisitos básicos que tengo que cumplir para ser catalogado como cristiano? Es decir, ¿cada cuándo tenía que venir? ¿Qué tendría que memorizar? ¿De cuánto era la cuota? ¿Y dónde daban las membresías? Yo esperaba ese tipo de respuestas de Natán. Y él por su parte me contestó de una manera peculiar, como solo él sabe hacer, tranquilo, sereno, casi demeritando o pareciera la importancia de la respuesta, y dijo, no, nada, no tienes que hacer nada. Solamente tienes que creer en Cristo. En aquel entonces esa respuesta, debo de reconocer que me tranquilizó un poco, debido a que en realidad mis motivaciones no estaban para nada enfocadas en Jesús. Dije para mí mismo, yo puedo hacer eso. Yo puedo llevar una vida como la que llevaba hasta ese entonces, creyendo que era buena, y creer en algo, en este caso, en Cristo. Hoy avergonzado, de verdad en mi corazón, puedo decir que no me daba cuenta cómo sin decirme nada, Natán me había dicho todo lo que necesitaba saber y que no tenía ni la mínima idea de lo que estaba por venir.
Hoy doy gracias nuevamente a Dios porque a través de su misericordia he podido discernir y apreciar que lo que Natán me había dicho no se trataba de una aseveración, sino era una invitación que él me estaba haciendo a cambiar esa fe que tenía puesta en todas esas cosas que yo ya les he contado y depositarla en el único lugar que tiene que estar, que es Jesucristo. Ahora, necesitaba decir todo esto para llegar al punto que quiero tocar. Esto es, tanto en mi vida anterior yo tenía fe, en mi vida actual hoy tengo fe, y eso realmente no es lo importante. La pregunta importante es, ¿dónde está depositada esa fe? Todo mundo, sin importar en qué crea, qué piense, qué haga, tiene en un sentido u otro fe. De hecho, desde que nacemos, nosotros tenemos una fe que se llama fe natural y que utilizamos en nuestras vidas para tomar ciertas decisiones conforme éstas se vayan presentando. Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo sabe un niño cuando recién comienza a caminar que debe tomarse de la mano de su padre? A esa edad, con seguridad no sabe si su padre es bueno, si su padre en qué trabaja, si paga impuestos, si roba, pero es a través de la percepción que él ha adoptado en su padre que ha generado cierta confianza y eso le permite tomar la decisión en fe natural de asirse de su mano. Cuando cruzamos un semáforo, vemos la luz en verde, no sabemos nosotros cómo funciona el semáforo. No sabemos si funciona correctamente, si está programada, si le está operando algún policía de tránsito en un crucero, pero actuamos en fe natural entendiendo que al estar en verde yo puedo avanzar y que en el lado opuesto los autos están viendo una luz roja y me permitirán avanzar. Así actuamos en fe natural, no nos paramos todo el tiempo para preguntarle a los autos y decirle, oiga, no va a avanzar para que yo pueda parar, oiga, no va a avanzar para que yo pueda parar. No hacemos eso. Bueno, quizás algunos lo hacen, pero eso está mal. Pero actuamos en una fe natural. Creemos en algo a partir de lo que vemos y percibimos. Lo mismo pasa hoy que se sentaron en estas sillas, ninguno se detuvo a ver si alguna de las patas estaba mal, si el peso podía soportarlos, si quizás alguna ya era demasiado vieja y en cualquier momento podría colapsarse. Confiamos en que el hermano Paco tiene todo eso cubierto. Estamos actuando en fe natural. Bueno, nunca me ha tocado verse caer a alguien, entonces yo creería lo mismo, ¿no? Esta es la manera de actuar de la fe natural. Noten cómo tiene un elemento en común entre estos ejemplos que les he puesto, que es la percepción de las cosas y el uso de los sentidos para la toma de decisiones. Es decir, puedo percibir que tengo el control en algo y eso me permite actuar y tomar en fe natural una decisión específica a partir de la situación que sea, cualquiera que en la vida tengamos. Y es así como en la vida real, este tipo de fe busca darnos seguridad en la medida que la empleamos. Hay muchas personas que ponen su fe en su desarrollo profesional, pero ¿qué pasa si cuando terminan aquella profesión el estilo de vida que logran alcanzar no va de acuerdo a sus expectativas? Su fe en paralelo con su carrera profesional se devaluará. Otras personas ponen su fe en su cónyuge, creyendo que es lo más importante que existe. Si el cónyuge falla, su fe también en él fallará. Otras más ponen su fe en su cuenta bancaria. Acumulan riquezas. ¿Y qué pasa si el banco quiebra? Su fe quebrará con él. Hay algunas que ponen su fe en ser buenas personas a través de su juicio propio. Puede ser a través del pensamiento que quieran, hoy existen muchísimos. Pero ¿qué pasa cuando su integridad se quiebra? Y es casi seguro que se quebrará. Su fe también se va a quebrar. Incluso, esto puede aplicar para gente de esta iglesia o de otras iglesias. Hay personas que ponen su fe en el liderazgo religioso.
¿Y si el líder religioso se corrompe? ¿Su fe se corromperá con él? Nadie está exento. La fe se nutre del objeto al que se aferra. Estoy hablando de la fe natural. La fe será tan fuerte o tan débil de acuerdo al objeto al que está enfocada. Esta fe parecerá estar sólida mientras el objeto de esa fe se mantenga firme. Pero cuando ese objeto se quiebra, irremediablemente, tu fe va a colapsar con ese objeto. Ahora, quiero hablarles, y esto es precisamente de lo que venía hoy yo a hablarles, de una fe que es la que nosotros predicamos aquí. Es una fe llamada sobrenatural porque es una fe en Dios. De hecho, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, estamos aquí porque creemos en cosas que nunca hemos visto. Físicamente, nadie ha visto a Dios, que yo sepa. Ninguno de nosotros, nunca. Pero hemos entendido a través de esa fe, sin ver cosas físicamente, que Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios mismo y vino a padecer en la cruz por nuestros pecados, aún antes de que nosotros naciéramos. Y sabemos también por fe que Él resucitó y sabemos también que regresará. No podemos verlo. No estuvimos ahí cuando lo crucificaron, pero aún así lo sabemos en nuestro corazón. Existe una anécdota que busca un poco explicar este tipo de fe. Y habla de un grupo de campesinos que decidieron hacer una reunión de oración en la iglesia para orar que Dios pudiera mandar lluvia porque sus terrenos estaban pasando un proceso de sequía muy prolongado. Mientras se reunieron, el pastor iba recibiendo a la gente y pudo percibir que aun cuando el cielo estaba totalmente despejado, a lo lejos venía una niña con su paraguas. Cuando esta niña se acerca, el pastor le preguntó, ¿por qué traes un paraguas? Si no hay evidencia en el clima que tú necesites ese paraguas. La niña dijo, yo traigo este paraguas porque venimos a orar, porque llueva. Yo vengo preparada. Podemos considerar esto como una demostración sencilla de fe, pero ¿podemos definir la fe como el creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo? ¿Qué pasa si oramos por lluvia y no llueve? ¿Quiere decir que tuvimos poca fe? ¿Quiere decir que Dios no existe? No. Es muy peligroso confundir la fe con un profundo deseo de obtener aquello que estamos pidiendo. Esto nos puede llevar a la destrucción de la fe misma. Si nosotros reducimos la naturaleza de Dios en un genio cósmico que nos concederá aquello que pedimos, estamos dando por hecho que nosotros tenemos una mayor capacidad o un mayor conocimiento o sabiduría para decidir cómo debe de actuar Dios. Fe no es creer que Dios me va a dar lo que yo le pido. Hay muchos hoy que enseñan una doctrina de fe cristiana basada en que esa fe nos traerá salud, nos traerá riquezas, nos traerá prosperidad. ¿Y qué donde todas esas cosas faltan? ¿Es por falta de fe? Esta idea no encaja con las enseñanzas que nos ha dejado Jesús a través de la Biblia. Esto es falso. Fe es creer que puedo hablar con Dios y que Él me contestará. El cómo me contestará y en la manera en que lo hará, eso no me toca a mí decidirlo. Simplemente me toca aceptarlo. Eso hace que la fe se centre precisamente en Dios. Cuando oramos en Dios, pensando que Él nos dará aquello que deseamos, nuestra fe se va a aferrar al objeto de lo que le estamos pidiendo y no en aquel al que se lo estamos pidiendo. Las bendiciones, como hablaba nuestro hermano Fortunato, pueden llegar a nuestras vidas. Puede llegar la abundancia, puede llegar la sanidad, la paz, tener una familia. Pero esto no es bendición si no viene acompañado con Dios.
Por el contrario, esto puede llegar a convertirse en una de las peores maldiciones en nuestra vida. Quiero ahondar un poco más en la definición ya basada a través del filtro de la Biblia de lo que es la fe. Vamos a ver un poco cómo la describe y vamos a estar basándonos en este pasaje. Por favor, acompáñenme en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. La palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos aquí cómo la fe está descrita a través de dos aspectos. El primero es que fe es estar seguro en las promesas de Dios y que éstas son dignas y que podemos tener esperanza en ellas. Es decir, la sustancia de lo que se espera. Y el segundo aspecto es, la fe es estar seguro que existe un Dios invisible y que su mano está descrita en la creación, en todo lo que vemos, y que realmente existe. Eso es la evidencia de lo que no se ve. En 2 Corintios 5:7 está descrito como andamos por fe, no por vista. Y Juan 11:40, en este pasaje donde Jesús vuelve a la vida a Lázaro, le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, detengamos un poco aquí para analizar qué diferencia tiene esto con la fe natural de la que les había hablado. La fe natural tiene una particularidad. Yo necesito a través de mis sentidos tener una percepción de que algo me puede dar el control para yo poder tomar una decisión. De hecho, hay una frase muy popular que dice, ver para creer. Eso es lo que nos pide la fe natural. Y aquí estamos viendo algo totalmente opuesto, algo radical. Le dice Jesús a Marta después de revivir a su hermano, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le está diciendo primero que vea para que crea. Lo está haciendo al revés. ¿Y cómo podemos ver algo que ya nos han dicho que es invisible? Parece contradictorio lo que nos está pidiendo el entender la fe a través de la Biblia. Hay una sustancia llamada luminol que es utilizada por los detectives, y no es que vea muchas series de ese tipo, me lo contó mi esposa, no es cierto. Pero esta sustancia sirve para que estos detectives en una escena del crimen, aun cuando el delincuente haya tratado de limpiar muy bien toda esta zona y cubrir cualquier evidencia, puedan detectarse cosas que normalmente la vista no podría percibir, como huellas digitales de algún otro elemento, residuos de algún tipo de fluido, etc. Podemos decir de alguna manera que la Biblia, la palabra que está escrita a través de ella actúa como el luminol, nos permite darnos cuenta de una naturaleza de Dios que no se percibe con la vista natural. No se percibe a través de los sentidos, pero está ahí, descrita. Y es con fe y a través de la fe que podemos nosotros verla. Acompáñenme en este mismo capítulo, más adelante en el versículo 6, en algo que tiene mucha relación con esto que acabamos de leer. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardonador? Alguien que te va a retribuir. A ver, digámoslo con otras palabras. Dios se agrada en nosotros cuando en nuestra relación con Él se reflejan dos aspectos. Uno, que es real. No podemos acercarnos a Él si no creemos que es real. Y dos, que es galardonador. Es decir, que viene una retribución. ¿Cuál? No sé, pero que existe. Detrás de estas afirmaciones hay también dos verdades. La primera es que Dios es absoluto. Él no llegó a ser, Él nunca dejará de ser, Él no está convirtiéndose en algo, o está creciendo, o está mejorando. Él es quien es, y siempre lo ha sido. En Éxodo 3:14 leemos, yo soy el que soy. Y Él se agrada precisamente cuando nosotros en fe reconocemos esto en nuestros corazones. La segunda afirmación que vemos es, Dios es remunerador. Esta es una verdad que nos dice que Dios es tan pleno, que está lleno de amor, lleno de abundancia, lleno de justicia, lleno de libertad y lleno de soberanía en nuestras vidas para todos aquellos que le buscamos en verdad. Ese es el galardón que vamos a obtener si nosotros nos acercamos buscándolo en verdad. Amor, abundancia, libertad, gracia, soberanía. No necesariamente es todo aquello que yo le estoy pidiendo. Pero es necesario entender que esto inevitablemente lleva a algo bueno. La fe tiene al menos estos dos componentes. Uno, que la convicción que debe existir en nuestros corazones es que existe un Dios invisible y que es absoluto y que no depende en lo más mínimo de nosotros. Es decir, Dios no es mutable, no depende si estoy de buenas, no depende si estoy de malas, no depende qué tantas obras haga para con Él, no depende qué tanto me esfuerce, no depende ni siquiera si creo o no creo en Él. Él existe, a pesar y por medio de todo. Y el otro es que este Dios invisible es un Dios de amor, un Dios que busca siempre un fin eterno, mejor del que nosotros podíamos imaginar. La naturaleza de esta fe debe de estar y está fundamentada en Dios, no en cómo somos nosotros, porque ya le he dicho, nosotros podemos convertir, si dependiera únicamente de nosotros, a Dios en nuestro comodín de peticiones. Si no necesito de Él, ni me acuerdo. No agradezco. No lo tengo en mis pensamientos, mucho menos en mi corazón. Si lo necesito, reclamo. Si lo necesito, le pido. Si no me escucha, me enojo. Imagínense que Dios estuviera escuchando y moviéndose a partir del comportamiento de cada uno de nosotros, que sí es mutable. Mientras más conozca cómo es Dios, más fuerte será mi fe conforme a su grandeza. Vamos a estar más y más seguros de las cosas que esperamos y más seguros aún de aquello que aún no vemos y de la existencia y la plenitud de que existe un Dios maravillosamente detrás de nuestras vidas. La fe cristiana no está determinada a partir de nuestras necesidades. La descubrimos a partir de buscar la naturaleza de Dios. ¿Dónde? En el luminol, en la Biblia. No hay otro lugar. No existe otro medio. No existe otro camino más que Jesús. Si requerimos que nuestra fe sea fuerte, y que nuestra alma sea fuerte, y que nuestra familia sea fuerte, y que nuestros amigos sean fuertes, y que nuestras relaciones sean fuertes, debemos conocer a Dios. Debemos buscar saber quién es Dios. Hoy muchos aquí son personas casadas. Nunca hubieran podido casarse para bien o para mal con la persona que tienen a su lado si no hubieran llegado a conocerla.
Quiero que me acompañen en un pasaje que es maravilloso por las enseñanzas que deja. Y estoy hablando de Marcos 4, 35, 41. Marcos 4, 35, 41. La palabra dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, es decir, Jesús a sus apóstoles: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Antes de que pasemos de lleno al análisis de este versículo, quiero que cerquita aquí, en Mateo 7, 24, 27, leamos un pasaje que tiene mucha relación con esto. Mateo 7, 24, 27. La palabra dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, es decir, las palabras de Dios a través de Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pongan atención en esto que viene mucho, por favor. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Jesús. Ahora, sigue. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, cualquier otra cosa que no sea Jesús. Y sigue. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, pongan mucha atención en qué nos está diciendo esto. Esto nos está diciendo: si edificas sobre la roca, esta es la noticia: la tormenta viene hacia ti. Pero si edificas sobre la arena, esta es la noticia: la tormenta también viene hacia ti. Ahora entiendo un poco a Natán cuando antes de predicar les advierte sobre la depresión que pueden causar sus prédicas. Esto es real. Ya sea que edifiques en la roca o que edifiques en la arena, la tormenta ha de venir. Esto nos dice que los seguidores de Jesús, de igual modo, todos nosotros enfermaremos, enterraremos a nuestros parientes, tendremos problemas financieros, tendremos problemas en nuestro hogar, padeceremos sufrimiento, quizás unos más que otros. Es decir, no es la falta de tormenta la que nos distingue, sino por el contrario, que Jesús estará en medio de esas tormentas. Si regresamos al pasaje de Marcos, donde nos habla de la barca y cómo llegó una tormenta de repente, Jesús les dijo: pasemos del otro lado. ¿Acaso Jesús no sabía que la tormenta iba a venir? Quizás estaba muy cansado y le ganó el sueño y se olvidó que tenía que advertirles que venía una tormenta. Por supuesto que no, estamos hablando de aquel que creó el cosmos. Él sabía lo que iba a pasar y su propósito no era únicamente llevar a sus discípulos a morir. Al contrario, tenía un propósito mayor. Él quería salvar a sus discípulos mostrándoles lo débil que era su fe. Esa es la manera de obrar de Dios en nuestras vidas. Marcos agrega unos detalles que son muy interesantes. Él dice:
y él, es decir, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal no es para nada una almohada cómoda. Es una especie de costal de piel en el que se mete harina y sirve un poco para nivelar el peso en las barcas. Hoy todavía se utiliza en algunos navíos del Mediterráneo. Bueno, ahí estaba descansando Jesús. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando nosotros perdemos el control, nos llenamos automáticamente de miedo, porque es algo que necesitamos, tener el control de las cosas, y cuando esto se va, nos domina el pavor. Y esto es lo que le pasa a los discípulos. Ellos, como decía también nuestro hermano Fortunato, caminaron al lado del Señor, vieron las maravillas que hizo. Sanó a enfermos, dio la vista a ciegos, hizo que gente paralítica caminara, hizo muchos milagros, sacó demonios. Y aún así, estas personas que estaban todo el tiempo al lado de Dios, le dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Jesús, ¿qué no te importa? Mañana en las noticias va a decir: Dios murió ahogado, ¿y a ti no te importa lo que va a pasar? ¿Qué estaba obrando en ese momento en la vida de estas personas? Ellos lo que realmente le estaban diciendo es: vamos a ahogarnos, y estamos suponiendo que tú, Jesús, tampoco estás en control de esto. Y esto nos pasa a todos, todo el tiempo, en las cosas que hacemos, en el día a día, en las tormentas que vienen a nosotros. Jesús muestra a través de su misericordia lo débil que puede ser nuestra fe por medio de nuestras tormentas. No es esta, como muchos dicen, una lección que nos dice que Jesús siempre nos sacará de las tormentas en las que estemos. En ningún lugar en la Biblia dice esto. De hecho, la Biblia, todo el libro de Hebreos, nos muestra cómo Dios no siempre reduce la agonía de sus hijos, sino que les permite sufrir no solo un sufrimiento, sino un terrible sufrimiento. Nos describían también a partir de las citas cómo fue la vida de los apóstoles. Murieron apedreados, murieron decapitados, murieron crucificados y colgados. Todo el tiempo tenían persecución. Este pasaje no nos está diciendo que en todo momento Dios nos librará, a partir de la fe que tengamos, del sufrimiento que podamos experimentar. Lo que sí nos dice es que Dios nos sostiene incluso en medio de esos horribles sufrimientos. La fe no es el factor supremo que va a definir si tenemos o no sufrimiento. Ese es Dios y su voluntad en nuestra vida, y su sabiduría y su amor lo que determinará si pasamos o padecemos sufrimiento. Y esto, más allá de parecer una mala noticia, a mí me da un poco de alivio, o mucho alivio, no un poco. Saber que hay una explicación mucho más elevada para mi dolor o para mi placer que el simple hecho de que yo tenga o no tenga suficiente fe. ¿No sería terrible tener que creer que en la cima de todo el sufrimiento que podamos experimentar en nuestra vida hay que añadir: debe ser porque no tuviste suficiente fe? Hay algunos que predican eso. Nosotros he tenido la oportunidad de estar en algunos funerales o velatorios a partir de que estoy acá. Y algo que he notado: en esta iglesia no miramos el rostro de una persona que acaba de morir o de sus familiares, o no lo haríamos con un moribundo y le diríamos: si tuvieras más fe, vivirías. Aquí no decimos eso. Más bien decimos: confía en Dios, porque sea que vivas por fe o mueras por fe, Dios cuidará de aquellos que confían en Él. Lo decían. Pablo decía: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en definitiva, es Dios y no nosotros quien decide cuándo y cómo vamos a morir.
Él tiene sus propósitos. Ellos no son ocultos. Lo decía el miércoles pasado, la soberanía de Dios no requiere nuestro entendimiento. La fe significa que esos propósitos en nuestro corazón se ha acuñado que son buenos. ¿Y cómo podríamos creer esto sin fe? ¿Cómo podríamos explicar, también lo decía el miércoles, precisamente las guerras, las muertes, las enfermedades inesperadas, los sacrificios de personas por causa de seguir su fe, el hambre, la pobreza? Si no es a través y por medio de la fe, saber que tiene un propósito mejor. Pero si no existe esa fe en nuestros corazones, no vamos a poder ver eso. Porque tampoco podríamos ver que el hecho más atroz que ha ocurrido en la historia de nuestra humanidad, por un hombre que no lo merecía y que fue traicionado y que fue torturado y que fue rechazado y que murió en la cruz por nosotros, tenía detrás un propósito muchísimo más grande, que era la redención de todos los que estamos aquí. Para eso es necesaria la fe. No solamente para ver si me va a ir bien o no me va a ir bien en mi vida. La canción que escuchábamos decía, ¿qué importa mi historia? Por eso les pedía un poco perdón al principio cuando hablaba de mí, porque en realidad es lo que menos importa. El gran reto de la fe es cultivar y esparcir una pasión por Dios que desafíe la propia muerte. Es generar una relación interpersonal tan profunda con Dios que creamos y confiemos en Él. Ya sea que vivamos o muramos, sea que vivamos cómodamente o miserablemente, nuestro propósito es cultivar y esparcir la inconmovible confianza de que Dios es mejor de toda la vida que podemos tener aquí. Y es mejor de todo lo que la muerte también puede quitarnos. El propósito de la fe en nosotros como cristianos es dar un mensaje. Y ese mensaje es, el Señor mismo es mejor que la vida. Conviértete y cree. Quiero describir este punto a través de otro pasaje. Es Lucas 17, 3, 5. Lucas 17, 3, 5. La palabra dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y aquí viene, eso suena un tanto padre, pero aquí viene la parte fuerte. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aquí quizás cuando Jesús les hablaba a los apóstoles esperaban, oye, ya 7 veces, pues ya me está agarrando de tonto, ¿no? Pero no, Él dice, arrepiéntete. Si Él dice, se arrepiente, perdónale, perdón. Y en ese momento, ¿cuál creen que es la respuesta de los apóstoles? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Este es el tipo de vida que desea producir la fe. Una vida que mire al alto precio del amor, es decir, el despojo de lo que yo soy, de lo que yo creo merecer, del odio que creo debo tener contra la gente, del derecho que tengo a no perdonar, de aquello que creo que merezco, por cómo la vida se ha comportado conmigo cuando veo las cosas a través de la vida y no de Dios. Es aceptar este amor y luego aceptar gozosamente la posibilidad de lo que el amor demanda, es decir, el sacrificio de mí mismo. Los principales mandamientos de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no tenemos este tipo de fe, difícilmente vamos a poder hacer eso. Si nos cuesta trabajo perdonar a una persona una vez, ¿cuándo lo vamos a perdonar 7 veces? ¿Y luego en el mismo día? Esto no puede ser posible si no existe un cambio radical en nosotros, que tiene que ver
con lo que la fe está creando a través de nosotros. Ese es el propósito de la fe, hacer nacer personas que arriesgan su propiedad y su vida a fin de traer el amor de Dios a otras personas. Personas que no buscan la comodidad y lo fácil y la seguridad como algo necesario. Personas que son libres de sus posiciones estereotipadas de estilo, seguridad, riquezas, ocio. Personas que saben que hay una vida para vivir y al final solo contará con lo que se hace en el nombre de Cristo para el bien de los demás. Una vida que cambie de dirección así, mediante una fe inquebrantable en Dios, más allá inclusive de esta propia vida. El poder ser personas que sacrifican gozosamente mi prioridad en pos de la otra. Si nosotros no vamos con esta confianza delante de Dios, estaremos pensando continuamente que cada vez que nos sacrificamos por otras personas, estamos perdiendo más de lo que ganamos. La fe y el miedo son enemigos mutuos. Donde prevalece uno, perece el otro. Por experiencia, todos los que estamos aquí, creyentes o no creyentes, sabemos cómo podemos vivir paralizados en la vida por los miedos que nos pueden llegar a controlar. Y pueden pensar los que quieran. Puede ser miedo a perder el trabajo, puede ser miedo a quedarnos solos en la vida, miedo a ser rechazados, miedo a no ser exitosos, miedo a no ser felices, que muchos entienden ese como el principal fin de la vida, ser felices. Miedo a morir. Y una vida que está gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa en fe. Hemos visto cómo son polos opuestos, no pueden coexistir el uno con el otro. Y el hecho de que alguien pueda estar dominado por sus miedos se debe en gran parte a dónde está posicionada su mirada. Acompáñenme a Mateo 14, 22, 35, por favor. 31, 22 al 31. Mateo 14, por favor. Mateo 14, 22, 31. La palabra dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, otra vez los mete a la barca, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, es decir, dejó solos a los apóstoles. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Otra vez les repite la fórmula, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaban diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, es decir, Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Debemos de notar lo interesante del comportamiento de Pedro. Pedro dijo: Señor, si eres tú. Su fe en ese momento no estaba posicionada en si podía caminar o no sobre las aguas. Obviamente él sabía que no podía, pero su fe estaba posicionada en si era o no Jesús aquel al que estaba viendo y creía que era un fantasma. La fe de Pedro originalmente estaba depositada en él. Entonces Jesús le dice: ven. Y es en ese momento que Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Su fe estaba y su vista estaba posicionada en Jesús. Pero en un momento dice que volteó y vio los vientos. Y el autor no se equivoca. Sé que los vientos no se pueden ver. Se sienten. Pero se refiere más a dónde cambió su atención. Empezó a ver las olas, empezó a ver los vientos, empezó a ver la tormenta. Y es en ese momento que su fe
en Jesús se desvaneció y cayó al mar. En ese momento, de manera obvia, el miedo lo dominó y pidió ayuda a Jesús para que lo salvase. Jesús lo rescató y le termina preguntando, ¿por qué dudaste? Mientras tengamos nuestra fe puesta en Jesús, ninguna tormenta, por más amenazadora que parezca, podrá robarnos la paz. Ojo, nuevamente no estoy diciendo que las tormentas no van a venir. Lo que estoy diciendo es que nuestra paz no podrá ser arrebatada de nosotros si nuestra vista está en Jesús. Y esto es por una razón simple, porque el control no está en nosotros. No lo podemos perder porque no lo tenemos nosotros, lo tiene Él. Está en Dios. Sigue estando todo en su propósito majestuoso de bien eterno. Por el contrario, cuando nuestra fe está depositada en todas estas cosas que ya hemos mencionado y que no son malas, porque al final vienen también de Dios, como la familia, las posesiones, el trabajo, las amistades, el cónyuge, la comodidad, si estas se van, perdemos el control y nos domina el miedo. Hay una anécdota de un misionero que tenía como principal labor no ser el predicador principal, sino más bien actuar como alguien que llevaba alimentos a zonas de difícil acceso, y eso un poco lo ocupaba para transmitir la palabra junto con otras personas. En una ocasión tuvo que viajar a una comunidad que estaba muy inaccesible, y la única manera que tenía para llegar a esta comunidad era a través de estas avionetas que les llaman de mosquitero por el sonido que hacen. Este tipo de avionetas no son muy grandes, es decir, solamente tienen un espacio para el piloto, una persona más y un poco para una carga. Este misionero tenía como principal fobia el volar en avión. Entonces, podemos imaginar cómo se sentía en medio de esto. Y constantemente estaba haciendo preguntas al piloto por causa de su miedo. Le decía, oye, ¿y esto no se va a caer? ¿Has volado muchas veces? ¿Cómo va a ser el aterrizaje? ¿Alguna vez te ha pasado un accidente? Tanto era el atosigamiento hacia el piloto que este se volteó y le dijo, oiga, ¿de casualidad usted es cristiano? Y le dijo, sí. Dijo, pues mira, ¿ves que parece relojito y que tiene una aguja horizontal? Sí, pues póngase a orar por él, porque si esa se desnivela y cambia de posición, es decir, de horizontal a cualquier otra, ahí sí ya se fregó la avioneta y todos nos vamos a morir. Entonces el misionero se puso a orar y al final terminaron llegando al lugar que estaban. El domingo en el servicio de la iglesia local, el misionero se dio cuenta que ahí estaba el piloto. Entonces dijo, bueno, voy a ocupar esto para predicar. Y se acercó a él y le dijo, gracias a Dios que esté aquí. ¿Qué fue lo que lo convenció en venir? El que gracias a Dios pudimos aterrizar. Y le dijo, no, yo siempre he sido cristiano toda mi vida. Y tampoco le dije que esa aguja estaba descompuesta. Lo que quería es que usted posicionara su vista donde la tenía que posicionar. Es así como funciona Dios. Es así como nosotros tenemos que actuar. Podemos depositar nuestra fe donde querramos, en cualquier lugar, pero solo hay una que en realidad nos dará descanso independientemente de las tribulaciones por las que podamos pasar. Es por eso que es necesario que hoy todos los que estamos aquí, todos, nos respondamos la pregunta que Jesús está haciendo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué estamos dudando? ¿De qué estamos teniendo miedo? Tus miedos y tus dudas son la evidencia de que has elegido como centro aquello que no te trae paz y tranquilidad. La fe llega a ser salvadora cuando se aferra a la fuente de salvación. Dios es la única fuente de salvación y el medio es su Hijo Jesucristo. Por eso simplemente pon tu fe en acción, dando un salto de obediencia de acuerdo a lo que Dios te muestra en su palabra, sin hacer caso a lo que tú sientes. Otra vez, no importa nada tu historia. Entonces descubrirás que el miedo se deshace ante la acción de la fe,
como la nieve se derrite debajo del sol. La Biblia describe 125 exclamaciones imperativas dichas por Jesús. De esas, 80 incluyen la frase no temas. Si ponemos esto en una perspectiva positiva, Jesús, la mayor parte del tiempo, lo que estaba haciendo era invitar a la gente a tener fe. Él era consciente de sus miedos. Y el decirte no temas es pon tus ojos en mí. No quites tu vista de mí. Eso es lo que él buscaba. Cuando estaba haciendo este estudio, algo de las cosas que me preguntaba con mucha frecuencia era ¿qué ha cambiado en mi vida a partir de conocer a Cristo? Esto en perspectiva de el que yo era antes. Si le preguntaba a aquellas personas que quizás solo me conocen de una manera externa, dirían cosas, y me da vergüenza decirlo, pero no, pues se ha cambiado, ya no toma. O ya no dice groserías. Y doy gloria a Dios por eso, porque en realidad también ha generado en mí cambios externos. Pero este no es aquello que yo identifico como lo principal que ha cambiado dentro de mí. Comencé diciendo el miedo que entendía representaba estar aquí. Y hoy puedo decir que el depositar mi fe en Cristo, irónicamente, más allá de cambios externos, ha generado en mí una ausencia de todos aquellos miedos que tenía antes. Hoy no tengo más temor a defraudar a mi familia, a mis padres, a mi hermana, porque sé que si yo honro a Dios voy a honrar a mis padres. Hoy no tengo temor de perder posesiones o de acumular algo, porque sé que nada es mío. Porque sé que todo se trata de la muestra constante de gracia y de misericordia de Dios en mi vida. Hoy no tengo más temor a fracasar en la vida, puesto que entiendo que mi valor no depende de qué tan exitoso o no pueda ser. Y tampoco depende de cómo me vea el mundo. Mi valor depende del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí. Hoy no tengo más temor a estar solo en la vida. A través de una muestra increíble de misericordia y perdón, Dios proveyó mi ayuda idónea en mi esposa Karina y el medio de salvación para mi alma. Hoy no tengo miedo de quedarme sin amigos por exaltar mi fe, porque creo fielmente en las promesas de la Biblia, y Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y por el contrario, hoy Dios no solo ha mantenido a esos amigos más cerca de mí, sino que me ha dado muchos más. Hoy no tengo temor a la muerte, y no me refiero a que me he convertido en un treintañero temerario que va a hacer cosas extremas para probar su valor. Alguna vez les contaba cómo en alguna ocasión tuve que aventarme en paracaídas con mucho pavor por seguir a mi esposa Karina. Hoy doy gracias a Dios que estamos casados y que ya no tenga que hacer eso. Pero me refiero a que no puedo temer a la muerte cuando ya estuve muerto una vez. Y fue gracias a la misericordia de Dios que cobré vida. Hoy sé que mi muerte física va a venir, tarde o temprano, es algo inminente. Pero hoy mi fe me lleva a creer que es un puente para una vida eterna al lado de mi Creador. Pero lo más importante es que hoy no tengo miedo
a esa carga tan pesada que representaba equivocarme. Exaltando mi fe, puedo decir como Joshua Harris cita en su libro Cava más hondo, que ser cristiano no se trata de que yo esté en lo cierto y el enfrente esté equivocado. No se trata de una religión u otra. No se trata de ver quién está equivocado. Se trata de aceptar que yo estoy equivocado y que Dios está lleno de gracia. Se trata de aceptar que estoy equivocado y que aún así Dios me ha abierto un camino para perdonarme, aceptarme, llamarme por toda la eternidad. Se trata de aceptar que yo estoy equivocado, pero que Dios dio a su Hijo para morir por mí en la cruz y recibir mi castigo. Se trata de aceptar que estoy equivocado, pero que por fe en Jesús puedo estar en lo cierto ante un Dios santo. Este es el Evangelio. Esta es la verdad que mi fe cristiana hoy celebra. Esta es la fe que todos los seguidores de Cristo hemos sido llamados a valorar y a conservar, inclusive a morir por ella. Es la única verdad sobre la cual podemos edificar nuestra vida y depositar en ella una esperanza eterna. La gloria sea para el Señor.